He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Entre los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos de la Biblia hay un paréntesis. En los primeros dos capítulos encontramos un mundo perfecto que acaba de salir de las manos de Dios. De pronto se abre una brecha, un abismo y un paréntesis, donde ahora vamos a encontrar el plan de salvación para rescatar al ser humano que cayó. Así que los dos primeros capítulos son de perfección, de la creación que acaba de salir de las manos de Dios, y los dos últimos capítulos de la Biblia habla sobre la restauración completa. Me encanta porque habla allí del cielo nuevo, la tierra nueva y la esperanza que tenemos en la segunda venida de Jesús, que va a venir para colocar punto final a esta historia de pecado, o sea, a cerrar aquel paréntesis que el pecado abrió. Volver al capítulo 3 de Génesis es poder leerlo con pinzas, con delicadeza y hasta con lágrimas. Porque hasta aquí todo era perfecto. Todo era perfecto. Mas a partir del capítulo 3 vamos a encontrar la historia de la caída de Adán y Eva. Y a partir de allí, toda la historia que hoy vivimos por causa del pecado. El relato de la entrada del pecado, a la verdad, es una página triste en nuestra historia. Ya hubieron muchas páginas tristes, del cual no queremos recordar ni hablar, en nuestra vida y en nuestra historia. Mas esta realmente es dolorosa, porque aquí está la razón por la cual el mundo está como está. ¿Por qué? Todo tiene como raíz, como origen, justamente el capítulo 3 de Génesis. Ahí me cuenta el porqué de todo lo que estamos viviendo. Ahora, pero a pesar de que este puede ser un relato trágico, nosotros podemos extraer aquí algunas lecciones que nos van a ayudar a tener una vida victoriosa. Qué interesante. Cuando alguien te cuenta una historia de fracaso, lo que te está diciendo es: no transites por el mismo camino. Escuchaste aquellas historias de alguien que dice: mira, yo fracasé. ¿Por qué? Porque hice esto, esto, esto y esto. En otras palabras, está diciendo: yo no quiero que experimentes eso. Lo que yo quiero es que tengas victoria donde yo caí. ¿Correcto? No sigas este camino. Cuando yo leo Génesis capítulo 3, yo voy a encontrar que exactamente está registrada aquí algunos detalles que a mí me van a servir para ser victorioso y no continuar por el camino que condujo al primer fracaso. Entonces, vamos a entender este texto de una forma didáctica, donde Dios nos muestra en su palabra diciendo: así cayó el ser humano, pero yo vine para darte victoria, y si tú quieres continuar en victoria, tú necesitas aprender de mí y aprender de no cometer los errores que se cometieron allí cuando Adán y Eva desobedecieron. ¿Correcto? Entonces, Adán y Eva, ellos fueron abordados por el enemigo en sí de diferentes formas, porque el enemigo es tan astuto. El enemigo sabe cómo seducir. El diablo sabe cómo atrapar. Él coloca trampas de manera diferente para cada persona, porque cada persona es distinta. Y Satanás aquí usó una estrategia específica de acuerdo con la circunstancia en la cual Adán y Eva se encontraban. Para nosotros es más fácil, Satanás, tener trampas, porque obviamente ya tenemos, por causa del pecado, inclinaciones, concupiscencias, tenemos una naturaleza caída. Pero para Adán y Eva, él tuvo que trazar muy bien su táctica de guerra para hacerlos caer, porque recordemos que ellos no tenían una naturaleza de pecado. Ellos eran santos, eran perfectos. Así que hacerlos caer tenía que demandar de una estrategia bien hecha. Ahora, como Satanás lo consiguió, él continúa con esa estrategia, pero ahora tiene más éxito porque, claro, está hablando ya de una naturaleza caída, de un ser humano que va a ceder de manera más sencilla, más fácil. ¿Y por qué necesitamos nuevamente recordar esta historia? Porque cuando nosotros analizamos, o el análisis de este episodio bíblico, es muy útil para poder conocer la estrategia del enemigo
Y cuando conocemos la estrategia, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a proteger. ¿Correcto? Imagínate un campo de batalla. Cuando uno descubre la estrategia del enemigo, ya tiene la victoria, porque ya sabe por dónde va a atacar. Si nosotros sabemos cuál es el plan que Satanás ideó para hacer caer a Adán y Eva, nosotros ya sabemos por qué lugares no transitar. ¿Cuáles fueron las tácticas entonces del enemigo para poder allí atrapar a nuestros primeros padres? Y otra cosa que vamos a ver es cuáles fueron las actitudes que Adán y Eva facilitaron o abrieron el camino para que Satanás pueda actuar. Porque Satanás puede tener toda su estrategia, pero otra cosa es que el ser humano pueda ceder. Satanás te puede presentar el plato, otra cosa es que tú lo comas o no. Satanás da la tentación, si tú cedes o no, es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el plan que ideó Satanás? Y por otro lado, ¿cuáles son las actitudes de Adán y Eva que hicieron que Satanás pueda tener éxito? ¿Por qué necesitamos estudiar esto? Para que nosotros no volvamos a cometer esos errores. ¿Está bien? Entonces, lo más importante de esta historia incluso es cómo es que Dios actuó en nuestro favor para resolver el problema. Entonces, estudiaremos la estrategia diabólica, las actitudes humanas y cómo Dios resuelve los problemas. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces mencionando cómo era el Edén. Pues el Edén era el lugar de perfección, perfecta armonía. En sí, en todo el universo había armonía. La naturaleza allí se presentaba con los más vívidos colores. Toda la creación estaba en toda la plenitud de la obra de Dios. Perfecto, recién salido de las manos de Dios. ¿Cómo vivían los animales? Pues los animales todos vivían de manera pacífica, allí dividiendo cada uno su espacio, su territorio en el jardín, porque todos allí obviamente compartían la misma perfección. Todo en la tierra había armonía, había paz, todo había perfección. El ambiente y la atmósfera que se respiraba en el Edén era perfecta. Entonces aquí la primera pareja vivió esta felicidad matrimonial plena, cual nunca más lo va a vivir, porque todo era pleno. Entre ellos no había egoísmo, orgullo, no había pelea, no había discusión, solamente había amor puro, una atmósfera celestial que obviamente les rodeaba y que marcó aquel primer hogar instituido por Dios mismo. ¿Qué cosa es lo que sucedía? Pues todas las tardes, Dios, el Creador, era recibido por aquella pareja para que ellos se pudieran sentar, se pudieran conversar, ellos escuchaban las palabras de sabiduría que Dios les daba. ¿Por qué sabemos esto? Porque una de esas tardes cuando Dios dijo, Adán, ¿qué pasó? Hoy no estabas en la reunión, hoy no viniste. Adán ya estaba escondido. Eso me indica que obviamente todos los días ellos tenían una reunión en un horario específico donde se juntaban para que Adán y Eva puedan escuchar de Dios la sabiduría y revelar los misterios que ellos incluso no comprendían, aún estando en la perfección. ¡Qué privilegio que tenían ellos! Pero en uno de esos encuentros la historia cambió. ¿Por qué cambió? Porque a la verdad, antes de la caída, siempre hay una advertencia. Dios comparte con Adán y Eva acerca de un conflicto que existe, que ya se inició en el cielo. Una guerra que comenzó en el cielo, donde uno de los ángeles, un querubín, comienza a sublevarse contra Dios y arma una guerra. Entonces Dios ya les advierte de un enemigo. Adán y Eva no son inocentes ante la situación, ellos conocen lo que está pasando. Entonces, Dios les explica cómo éste quiere ser adorado, cómo éste se subleva contra Dios, cómo éste usa mal la libertad que Dios les había dado. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán y Eva, a ustedes también los he creado seres inteligentes y libres. Usen bien su inteligencia para usar bien su libertad. Porque ya hay un antecedente y hay un enemigo, ya hay una guerra en el cielo. Y ese enemigo ahora va a tratar de tentarlos y para que ustedes puedan ir en contra de mi ley. Porque recuerda que el ataque siempre es contra la ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Dios coloca allí una prueba que va a demostrar la lealtad y el amor de Adán y Eva. Entonces, tanto Dios como su enemigo sabían que si esta pareja cedía un poco
aquellos principios establecidos por el gobierno divino, sería suficiente para que todo lo perfecto se arruine. Todo, todo. Entonces, allí ese clima celestial que existiría o que existía allí en el Edén sería totalmente eclipsado si es que ellos no seguían los principios o la ley que Dios allí había colocado. ¿Y qué cosa es lo que Dios hace? Dios es un Dios que ama, y porque ama, Él quiere de nosotros en respuesta un amor libre, no forzado. Dios no crea máquinas, Dios no crea robots, Dios no crea gente programada. Dios crea gente libre e inteligente. ¿Cómo es que se prueba la libertad? Con opciones. Ahora, préstame atención. Dios allí coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios advierte y les dice así: el único lugar al cual el enemigo tendría acceso para acercarse es este lugar. Por eso es que la orden de Dios es clara: no tomen del fruto y no se acerquen. Porque claro, era el único lugar, no había otro lugar. Ellos podrían pasear libremente por todo el jardín, pero el único lugar donde ellos no debían acercarse porque representaba peligro. Así sería probada su capacidad de elegir si realmente obedecer a Dios o no. Si es que esta pareja se hubiese mantenido alejado de ese árbol prohibido, pues estaría eternamente salvo del pecado, porque ellos libremente hubieran dicho: la palabra de Dios está por encima de todo, obedecemos a Dios y punto. No hay concesión, no hay negociación con el enemigo. Sabemos que un enemigo quiere tentarnos, pero nosotros no le damos cabida, no le damos lugar, no nos acercamos al lugar que Él está. Ahora, aquí comienza el problema. Eva decidió arriesgar. Y vamos allí ya por las lecciones que necesitamos aprender. Decidió arriesgar acercándose justamente a aquel lugar donde representaba el riesgo de poder caer, de poder fracasar. Y fíjate cómo comienza el capítulo 3 del libro de Génesis. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás siempre va a atacar nuestra cabeza colocando dudas acerca de Dios. ¿Me estás entendiendo? Dudas. Cada vez que tú dudas del amor de Dios, de la soberanía de Dios, ¿por qué Dios dijo no? ¿Por qué esto? Porque cada vez que dudas sobre el carácter de Dios, Satanás está trabajando. ¿Con que Dios os ha dicho? O sea, Dios te está prohibiendo de algo delicioso. Hay tanta gente que le gusta esto. ¿Cómo es que Dios te va a prohibir de algo fantástico? Y ahí viene el diablo, ¿no? ¿Con que Dios ha dicho eso? Satanás comienza a tergiversar la palabra de Dios porque él es especialista en eso. Satanás puede tomar la palabra y puede tergiversarlo. Por eso que hoy hay tantas religiones, ¿no? Con Biblia en mano, pero tergiversando la palabra de Dios, manipulando la palabra de Dios. Dios en ningún momento dijo que de todo árbol no pueden comer. Lo único que dijo es de uno no pueden comer. Entonces debe recordar que Satanás coloca dudas, Satanás manipula la palabra de Dios. Pero aquí viene un asunto interesante. Satanás no se presenta como es. Él no da la cara. Cobarde, ¿verdad? Él se disfraza. Él usa un medio. ¿Y por qué usa la serpiente? Porque obviamente la serpiente era el animal más astuto. La palabra astucia en toda su plenitud significa el animal más bonito, el animal que demostraba más, digamos, inteligencia o más habilidades que otros animales. Era el más hermoso. Satanás siempre, para seducir al ser humano,
le va a atrapar por los sentidos, por los ojos, por lo más bonito. ¿Cuántos fracasos en la vida que entraron por los ojos? Por lo más agradable, por lo más bonito, era lo más suave, lo más delicado, no parecía ofensivo. Es que Satanás trabaja así. Para que pueda traerte a su terreno, él no se muestra como es. Él no te muestra la consecuencia, te muestra apenas lo bonito. Mucho cuidado con aquello que es tan agradable. Mucho cuidado. Hay que analizar mucho. Ahora, vamos aquí a extraer las lecciones que nosotros necesitamos evitar. ¿Cuál fue el primer gran error que cometió Eva? Anota esto, ¿está bien? Anota. Acercarse a donde Dios había dicho, mantente lejos. ¿Me estás entendiendo? Yo voy a hacer un énfasis especial aquí, porque al ser humano le gusta lo prohibido. No sé, te dicen no, es como, ¿por qué me dicen no? ¿Por qué? Dile a un adolescente no. ¿Por qué? Quiero probar, yo quiero ver, yo quiero saber. Y el ser humano, a menos que no se queme, no aprende. Claro, eso ya a partir de nuestra naturaleza caída. Pero en el caso de Adán y Eva, ellos pues tenían una naturaleza santa. Ahora fíjate una cosa, ¿cómo comienza todo este proceso de fracaso y de caída? Dios dice no, el hombre dice sí. Como que el ser humano quiere tener más razón que Dios. Y yo aquí te puedo explicar muchos ejemplos. Dios dice no, el ser humano, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo quiero probar, yo quiero esto. Dios dice no te acerques, la bebida es peligrosa. ¿Por qué? Esto es dañino. ¿Por qué? Y allí comienza nuestro fracaso. Entonces, la caída de Eva fue el resultado en sí de una serie de decisiones que tomó. Decisiones. No fue nada por casualidad. Ella sabía, era consciente. Ahora, una de esas decisiones que ella tomó, infelizmente, era distanciarse obviamente de su marido. Porque hubo una advertencia de Dios de que ella no debería apartarse de su marido. Porque recuerda que si hubiesen estado los dos, por lo menos uno de ellos hubiese dicho, no cedemos, vamos de aquí, punto final. Pero claro, mientras su marido y ella estaban allí ocupados en el trabajo diario, ella un día decidió separarse. Probablemente porque ella pensó y dijo, no creo que sea tanto así como Dios lo explica. Como los seres humanos intentamos justificar nuestras caídas, ¿verdad? Y luego acabamos embarrados. Entonces, mientras Eva estaría con Adán, estaría en menos peligro de tentación que si estuviera uno solo. Pero aquí viene, ¿no? De manera inconsciente probablemente, se desvió, se separó. Y al darse cuenta de que estaba sola, ella pensó y dijo así, yo soy fuerte. Este es otro problema del ser humano. El ser humano piensa que tiene fuerza, capacidad, sabiduría para discernir el bien y el mal, para resistir la tentación y busca entrar en el terreno prohibido. Eva olvidó la advertencia y de pronto allí se encontró contemplando entre curiosidad y admiración aquel árbol que Dios había dicho no. Te pregunto una cosa. ¿De cuántos árboles que Dios te dijo no te acerques te estás acercando? Tú sabes que es prohibido, tú sabes que está mal, pero insistes, te acercas. Y quiero decirte una cosa, Satanás no te obliga a entrar en su terreno, pero cuando tú entras en su terreno, él ya sabe cómo hacerte caer. Por eso es mejor distancia. Pastor, ¿por qué es malo esto? ¿Por qué no lo otro? La pregunta es, si esto me distancia de Dios, ¿a dónde me está acercando? Al diablo. Entonces, todo lo que yo hago tiene que pasar por este filtro. Lo que voy a hacer, me acerco o me distancio de Dios. Si me distancio de Dios, me acerca a Satanás. Pero si me distancio de Satanás, yo me acerco de Dios. Es así. Entonces, yo no necesito estar evaluando por qué sí, por qué no. La pregunta es lo que voy a hacer, lo que veo, lo que hago. ¿Me distancio o me acerca? Lo que Dios dijo no es no y es indiscutible. Ahora, esta hay otra lección. El distanciamiento físico
o incluso emocional de una pareja puede ser un peligro incluso para el matrimonio. Fue uno de estos momentos que Satanás aprovechó la oportunidad para tentar a Eva, quien estaba lejos de Adán. Obviamente que no se dio cuenta de que lo que ella admiraba con tanta curiosidad sería la causa de la ruina de esa perfecta armonía y de la paz que había en el planeta. Y obviamente que aprovechando aquella desafortunada oportunidad, Satanás hizo uso de ese poderoso instrumento que es la serpiente para poder engañar a la mujer. Como ya te mencioné, uno de los animales más bellos del Edén. La serpiente, te recuerdo que en ese tiempo era una de las criaturas más hermosas de la tierra. La serpiente volaba, porque como parte de la maldición, Dios le dice, tú te arrastrarás. Cuando le dice, tú te arrastrarás después del pecado, significa que antes volaba. Y cuando volaba allí por el aire, imagínate allí cómo presentaba aquella apariencia de brillo deslumbrante. Era hermosa. Ahora, otra lección importante aquí. Cada vez que el enemigo trata de engañar a alguien, recuerda, él va a usar lo más bonito, lo más hermoso, lo atractivo para hacer caer. Porque si él se presentara como realmente es, nadie va a caer en su trampa. Y Eva no se dio cuenta de que ella estaba entrando a una trampa que el diablo le había colocado. Y gradualmente el ser humano queda envuelto, porque el diablo es seductor, por aquella suave voz, melodiosa voz de la serpiente, y terminó en pecado. Ahora, además de la belleza de la serpiente, recordemos que el fruto también era atractivo. La Biblia lo dice así. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno, era para comer, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio a su marido, el cual también comió como ella. Cuida tus ojos, cuida tus sentidos, cuida tu paladar, cuida tus manos. Aquí encontramos que los sentidos son las avenidas que nosotros podemos cerrar o abrir para que Satanás pueda actuar. Vio, saboreó, tomó, olió, todos los sentidos. Ahora, hay un versículo en sí que necesitamos analizar muy bien. Y es que el fruto que representaba la desobediencia a Dios, dice que era agradable al paladar y a los ojos. La tentación siempre es agradable. Y esta es una combinación peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sabor distorsiona la visión. Y cuando tenemos el sabor distorsionado y la visión distorsionada, es la combinación perfecta para caer. Apetito descontrolado, visión distorsionada. ¿De quién? Primero de Dios. Porque Eva le creyó a Satanás que Dios le estaba privando de algo que es bueno. Satanás siempre te va a prometer libertad. Libertad, haz lo que quieres. Si es que tú recibes una prohibición es porque son malos, Dios es malo, Dios no quiere que disfrutes, pero luego nunca te explica las consecuencias. Y aquí viene la lección. Cuida tus sentidos. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? Es que hoy hemos colocado los sentidos o los sentimientos por encima de la palabra de Dios. La gente ya no cree en la Biblia, la gente quiere sentir. Ah, pastor, yo quiero sentir el perdón. El perdón es por fe. Ah, pastor, yo no siento que Dios me ama. Tienes que creer. Ah, pastor, yo no siento. Deja de sentir. Y Dios te dice, sal de ese lugar. No, yo me siento bien aquí. Hay gente que está en una iglesia no porque busca a Dios, sino porque se siente bien. O sea, adora sus sentidos. Adora lo que ve. Adora sus sentimientos, no a Dios. Cuando los sentimientos o los sentidos se colocan por encima de la palabra, entramos en la ruina. Totalmente. Y hay gente que se deja llevar solo por los sentidos y no por la palabra, no por la fe. Hay gente que solo escucha lo que alguien dice y se deja llevar. No porque la Biblia dice, sino porque alguien lo dijo, porque la iglesia lo dice, porque la tradición familiar lo dice, y siguen allí. O porque se sienten cómodos, aunque la palabra de Dios diga que está mal. No, ellos se sienten cómodos, adoran sus sentidos. Ahora fíjate, en el versículo anterior,
todavía hay otro elemento que debemos prestar atención. Y el texto dice que el árbol era deseable para dar entendimiento. Y este obviamente que fue un argumento utilizado por el enemigo para poder engañar a Eva. Y quiero que sepas que este argumento le ha funcionado a Satanás por mucho tiempo. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice Satanás. Porque Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, tú no necesitas de Dios porque tú puedes ser tu propio Dios. Y hay gente que se adora como Dios. Cree que su lógica es superior a la Biblia. Cree que es más inteligente que Dios. Porque se cree Dios. El ser humano fabrica dioses humanos a quien adorar o se cree Dios y se adora a sí mismo. Pero acá hay una trampa diabólica. La búsqueda del conocimiento para conocer el bien y el mal. Esto ha desviado a muchas personas del enfoque del Evangelio, así como Eva lo hizo. Porque hay tanta gente, obviamente, que en su esfuerzo por investigar todo lo que existe, todo lo que Dios ha dicho sí, ha dicho no, descuidan las verdades más importantes que Dios ha revelado. Están en busca de aquello que Dios no ha revelado para inventar cosas, colocar fechas y tantas cosas, y descuidan lo que Dios ha revelado. Descuidan lo que es esencial para la salvación. Y desafortunadamente, incluso dentro del propio cristianismo, existen tantas personas que buscan estudiar sobre cosas que Dios no ha revelado completamente. Y de allí, ¿qué cosas salen? Herejías, divisiones de iglesia, porque obviamente Satanás dice, el conocimiento del bien y del mal. Tus ojos serán abiertos, tendrás nueva luz, más de lo que Dios ha revelado. Y lo peor de todo es que muchos de ellos incluso olvidarán de estudiar lo que realmente es importante y perderán su salvación en nombre de una pseudo-intelectualidad que los llevará a la muerte eterna, si no se arrepienten, obviamente. Entonces la búsqueda de entender las cosas que Dios nos dejó restringidas fue una de las razones por las cuales Eva cayó en los engaños de Satanás. No le estaba haciendo por despecho, Eva era sincera, pero estaba sinceramente equivocada. O sea, ser sincero no convierte el error en verdad, porque recuerda que en el juicio los hombres no serán condenados porque conscientemente hayan creído en la mentira, sino porque no creyeron en la verdad. Hay tanta gente que dice, yo soy sincera. ¿Sincera en qué? ¿En la verdad o en el error? La sinceridad no cambia las cosas. Por eso hay que buscar que nuestra sinceridad esté en armonía y de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios dijo no, es no. Dios dijo avanza, avanzo. Dios colocó límites, listo. Yo no estoy discutiendo, no estoy investigando por qué, para qué y esto, y envolviéndome en tanto. Hay tanta gente que tiene tanto conocimiento que incluso ahora discute a Dios, los no de Dios, y busca explicaciones para que Él no se transforme en sí. Curioso, ¿verdad? Ahora, para Eva estaban disponibles todas las instrucciones que Dios les había dado en los tantos encuentros que tuvieron allí en el Jardín del Edén. Hoy la Biblia está disponible para nosotros y nadie será disculpado por haber descuidado la oportunidad de conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Así como ellos tenían la información completa, nosotros también tenemos aquí en la palabra. Ahora otra lección importante que yo puedo extraer de esta caída es que después de pecar, Eva se convierte en un agente de Satanás porque ella lleva el fruto a su esposo. Fíjate una cosa. Dios cuando alcanza por su gracia a las personas y los cambia, Él los convierte en misioneros porque les entrega una misión y la misión es compartir ese mensaje con los demás. Pero ¿qué hacen los cristianos? Reciben la gracia de Dios y en lugar de salir a buscar a otra persona para mostrarle de Cristo, se queden callados. Pero Satanás es interesante. Cuando hace caer a alguien en el pecado, lo convierte inmediatamente en su agente. ¿Por qué razón? Porque el mal se disemina más rápido. Porque el mal, aquel que practica el mal, convida al otro para que también lo haga. ¿Qué cosa hizo Eva? Y Eva se convirtió en un agente del diablo. Ella quería que su compañero pruebe lo que ella probó. Dios busca misioneros, Satanás busca agentes. Finalmente en la vida uno decide qué ser, misionero de Dios o agente del diablo. No hay una tercera opción. O haces lo que Dios te pide y cumple la misión o haces lo que Satanás
hace en tu vida para que tú puedas incluso ser su agente. Ahora es interesante que Adán se da cuenta de la diferencia que ese día tiene su esposa después del pecado, porque claro, el pecado lo que hace es despojarte de la pureza y la santidad. Y la tristeza pues se apoderó en el corazón de Adán cuando se dio cuenta de que su compañera, quien él amaba tanto, había caído en pecado. Adán sabía que su esposa estaba equivocada, sabía que había cometido el mal, sabía que no debía comer ese fruto y que ya lo tenía ahí en su mano. Y allí comienza un conflicto en el corazón de Adán. ¿Cuál era el conflicto? Él sabía lo que era correcto, pero él amaba mucho a Eva. Qué conflicto, ¿no? Y Adán aquí se enfrenta a un dilema extremadamente difícil, porque él debía elegir entre la compañía de Dios o la compañía de su esposa. Todas las tardes Dios entraba al Edén para poder hablar con la pareja, y la compañía de Dios era disfrutada por ambos. Pero por otro lado, él pensó, si yo no como del fruto voy a perder a mi esposa. Y Adán tuvo que elegir y tomó la decisión equivocada. Escogió la compañía de Eva antes de la compañía de Dios. Quiero que prestes atención. ¿Sabes qué se llama eso? Idolatría. Colocas tu amor a personas o a cosas por encima de Dios. ¿Y qué lección que aprendemos aquí? El amor de Adán por Eva fue muy grande. Pero ningún amor puede ser más grande que el amor que debemos tener por Dios. Adán falló conscientemente. Él no entendía que el mismo Dios podría haber resuelto su problema. Mas él decidió compartir su destino. Porque si ella muere, él dijo, yo muero con ella. Colocó a Eva por encima de Dios. Si esta fuera una película romántica, tal vez sería un hermoso final, ¿no? De una pareja que se ama, que se va hasta las últimas consecuencias juntos. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, las cosas no funcionan así. La prioridad siempre tiene que ser Dios. Porque cuando buscamos a Dios primero, Él cuida de todo. Él cuida de nuestro matrimonio y de todas las cosas de nuestra vida. Adán conscientemente escogió el pecado. Él no fue tentado, él eligió. La prueba de que siempre nos va mal cuando dejamos a Dios en segundo lugar es que supuestamente el amor que lo llevó a Adán a elegir estar al lado de Eva en su pecado, luego se convirtió en ¿qué? En acusaciones y en reproches. Ahí en Génesis capítulo 3 dice que Adán comienza a culpar a Eva y Eva comienza a culpar al Creador. Adán dice, la mujer que me diste como compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Y la mujer, ¿cuál es su actitud? Pues todo ha cambiado. Eva ha hecho la culpa a Dios. Bueno, ¿qué cosa le dice? La serpiente que tú has creado, ella me tentó. En otras palabras, tú eres el culpable. ¿Te das cuenta de la actitud humana? Cuando Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho? Y ella le dice, pues, es la serpiente. Ella me engañó, yo la comí. Le está diciendo a Dios, ¿por qué tú creaste la serpiente? Ella justifica su pecado en lugar de reconocer. Así somos los seres humanos. Intentamos culpar a todo el mundo, echando la culpa a todos y no reconocer nuestro problema. Momentos después del pecado, el ser humano ya estaba desafiando la autoridad divina. El juicio de Dios viene de manera inmediata frente al hombre, a la mujer y obviamente a la serpiente. ¿Qué cosa dijo el Señor a la serpiente? En Génesis 3, 14 y 15 es interesante lo que Dios dice, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Dice, tú serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días. Y allí viene una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón.
En este texto nosotros podemos identificar el juicio de Dios sobre la serpiente, porque había perdido sus privilegios, tener alas, ahora se debe arrastrar, la brillantez que tenía, pero también nos muestra el juicio de Dios sobre Satanás. Aquí está la primera profecía que nos da esperanza, porque apunta a la cruz. Dios habló de la derrota que ya estaba preparada para el enemigo. Y otra cosa que sufrió graves daños como consecuencia del pecado, obviamente fue la armonía que existía en el primer hogar. Porque la mujer le dice, multiplicaré tus dolores en gran manera. Al hombre le dice, ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. En fin, todo un desequilibrio. Cuando Adán se dio cuenta de lo grave de todo, es allí donde él recién reacciona y dice, ¿qué hizo? Y él lloró, imagínate, porque era la primera vez que él veía una hoja caer, la muerte no existía. Y luego Dios mismo va a sacrificar 2 corderos para colocar sobre su desnudez, porque ellos habían intentado resolver su problema con hojas de higuera. Y ese cordero representaba a Jesús, Cordero de Dios. Dios quiere cubrir tu desnudez por causa de tu pecado, pero no justifiques tu pecado. Hoy descubriste las cosas que no tienes que hacer. No te acerques a lo prohibido. Comienza a aferrarte a Dios. Coloca a Dios por encima de todo y deja que Cristo cubra tu desnudez. Así como fue cubierto la desnudez de Adán y Eva con pieles de corderos, Dios quiere cubrirte con su justicia, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, acepta ser vestido por Jesús, porque Él es el único que puede resolver tu mayor problema. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió al caminar en el mundo aquí, se hizo nuestro Salvador. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús, Cordero de Dios, Señor Jesús, nos da perfecta paz y luz, de nuestra angustia nos libró y con su muerte nos salvó. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó y desde hoy te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor, es el Cordero, mi Señor. Jesús es mi gran Es Cristo quien hoy puede cubrir nuestra desnudez. Es interesante la manera como Dios resuelve el problema. Dios ya tenía un plan de rescate y de salvación.
Y esto me da tanta esperanza. Porque antes que surge el problema, Dios ya tiene la solución. Antes que se diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. Y un cordero moría en lugar de Adán y Eva, porque la orden era, el día que comieres, morirás. Adán y Eva comenzaron a morir espiritualmente a partir de ese día, luego físicamente, obviamente. Pero sí hubo muerte, una muerte por sustitución. Un cordero murió en lugar de Adán y Eva en ese día, representando lo que Cristo haría para poder salvarnos. Tú y yo merecíamos la muerte, mas Cristo se colocó en nuestro lugar. Y se colocó en nuestro lugar para cubrirnos con su justicia. Porque es la única manera de poder cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez que el pecado nos ha dejado. Hoy descubrimos la estrategia de Satanás, la actitud del hombre, pero también la solución que Dios da. Y la solución que Dios da es: no importa dónde estás, no te escondas. ¿Dónde estás, Adán? Es la pregunta que Dios te hace. ¿Dónde estás? ¿Por qué te esconde? A Dios no le interesa todo lo que has hecho, simplemente ¿por qué te escondes? ¿Por qué estás distante? Ven, yo tengo la solución para tus problemas. Acércate a Cristo. Él tiene la solución para tu vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Vístenos con tu justicia. Aceptamos tu perdón. Queremos salir de nuestro escondite para poder aceptar aquello que tú nos ofreces. Perdona por nuestros pecados y por favor ayúdanos a colocar nuestra voluntad en armonía con la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Allí serás bien recibido y juntos seguiremos aprendiendo sobre el plan de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.